A medida que pasan los años, es común que ciertos hábitos se vuelvan tan cotidianos que dejamos de notarlos. Algunos son inofensivos, otros, sin darnos cuenta, cambian cómo nos ven quienes nos rodean. Muchas veces creemos que solo estamos actuando según nuestra costumbre, pero familiares, amigos e incluso desconocidos perciben señales que rara vez comentan. Este contenido expone 12 conductas que pueden aparecer en la vejez y que suelen afectar la forma en que los demás se relacionan con nosotros. No se trata de aspecto físico, sino de actitudes que pueden desgastar la convivencia, deteriorar la dignidad personal o generar distancia. Cada punto invita a revisar con calma si esos comportamientos siguen siendo útiles o si, por el contrario, están alejando a las personas. Lo positivo es que casi todos pueden corregirse. Con solo reconocerlos, ya se da el primer paso para recuperar presencia, claridad y buena energía. Número 1. Descuidar la higiene personal. La falta de cuidado en la presentación es uno de los cambios más visibles para quienes nos rodean, aunque casi nadie se atreve a mencionarlo. No suele comenzar con algo grave, sino con señales pequeñas que pasan desapercibidas al principio. Prendas que se repiten demasiados días, marcas de sudor que ya no deberían estar ahí, el cabello sin peinar porque mañana lo arreglo, uñas que crecen más de la cuenta o un olor leve que la persona no percibe, pero los demás sí. Estos detalles, aunque parezcan mínimos, proyectan un mensaje claro. Algo en el autocuidado se está debilitando. La higiene no es solo cuestión de limpieza. Es un indicador silencioso de ánimo, energía y presencia. En edades avanzadas puede aparecer el pensamiento de ¿para qué? Sobre todo cuando las rutinas cambian, el cuerpo se cansa antes o las responsabilidades se reducen. Sin embargo, quienes observan alrededor interpretan esos cambios de otra manera. No lo dicen para evitar incomodar, pero ajustan su comportamiento, se alejan un poco en la mesa, reducen la duración de las visitas, evitan abrazos o saludos cercanos. No es rechazo a la persona, es reacción a la sensación de abandono que transmiten esos detalles. El impacto emocional también es importante. Cuando alguien deja de cuidarse, el entorno percibe que la persona está desconectándose de sí misma, y esto genera preocupación, incomodidad y en algunos casos distancia. Verse ordenado, aseado y con ropa limpia no es superficialidad. Es una forma de decir sigo presente, me respeto, todavía importo para mí y para quienes conviven conmigo. Los cambios necesarios tampoco son complicados. Una ducha diaria o cada 2 días según necesidad, un peine a primera hora, ropa ventilada y limpia, un poco de colonia suave si se desea, uñas recortadas y un par de minutos para revisar apariencia antes de salir. Estos hábitos simples envían un mensaje poderoso, comunican vitalidad, claridad mental y consideración hacia los demás. La gente reacciona primero a la energía que proyectamos, y el cuidado personal es una de las expresiones más visibles de esa energía. Mantener este aspecto en orden no es vanidad, es autocontrol, dignidad y un recordatorio de que seguimos participando activamente en nuestra propia vida. Número 2. Hablar sin filtro. A medida que pasan los años, muchas personas sienten que han acumulado suficiente experiencia como para decir lo que piensan sin medirlo. Esa pequeña voz que antes sugería piénsalo 2 veces se vuelve más débil, y con el tiempo algunos la ignoran por completo. La sensación de libertad al hablar puede ser agradable, pero lo que para uno es franqueza, para quienes escuchan puede convertirse en un comentario incómodo o hiriente. Sobre todo cuando se opinan temas sensibles como el físico, las decisiones familiares, la crianza, las relaciones o la vida personal. Desde la propia perspectiva, todo puede sonar razonable, como si fuera un consejo sincero, pero la persona que lo recibe lo vive como una crítica directa. Frases como así soy yo, solo digo la verdad, o antes nadie se ofendía, buscan justificar lo dicho, pero no cambian su impacto emocional. La mayoría no lo menciona por evitar conflictos, así que no corrigen ni confrontan. Simplemente se alejan un poco, hablan menos, evitan ciertos temas o reducen la convivencia. Con el tiempo se genera un efecto silencioso. Quien habla sin filtro cree que todo está bien porque nadie dice nada, mientras la distancia crece lentamente. No se trata de censurarse ni de callar, sino de distinguir entre sinceridad y dureza. La sinceridad busca ayudar, la dureza descarga tensión. La primera acerca, la segunda aleja. La pregunta clave antes de hablar no es ¿tengo razón?, sino ¿vale la pena decirlo así? Un comentario puede ser verdadero y aún así no ser útil, o bien tener buena intención y aún así cerrar puertas. La madurez no está en decirlo todo, sino en elegir cuándo, cómo y para qué hablar. Curiosamente, cuando alguien mayor expresa sus ideas con respeto y pausa, su voz adquiere más autoridad, porque se percibe como sabiduría y no como brusquedad. En cambio,
Cuando cada diálogo se convierte en un juicio o corrección, los demás se protegen emocionalmente creando distancia. Hablar sin filtro no es fortaleza. La verdadera fortaleza es moderar las palabras sin perder autenticidad. Las palabras siguen pesando, y su efecto, positivo o negativo, permanece más tiempo del que imaginamos. Número 3. Usar ropa que ya no queda bien. Con el paso de los años es habitual conservar prendas que fueron cómodas o significativas, pero el cuerpo, la postura y la manera de caminar cambian, y la ropa que antes encajaba de forma natural empieza a verse distinta. Pantalones que ya no sostienen bien la cintura, camisas que ajustan demasiado, suéteres estirados, prendas sin forma o zapatos que han superado su vida útil, proyectan la idea de que uno dejó de prestarse atención. Aunque nadie lo mencione para evitar incomodidades, sí influye en cómo nos perciben. Esto no tiene que ver con seguir modas ni tratar de lucir como alguien más joven. Tiene que ver con mostrar que uno sigue conectado con el presente y con su propio autocuidado. Una prenda demasiado grande puede verse como abandono. Una demasiado ajustada puede transmitir falta de conciencia. Un estilo muy antiguo usado solo por costumbre puede sugerir desconexión. Vestirse bien a cualquier edad no significa extravagancia, sino coherencia con la etapa actual. La ropa que se ajusta a la talla, acompaña la postura y respeta la forma del cuerpo envía señales de claridad, orden y dignidad. Y cuando alguien mayor viste algo que realmente le queda, el cambio se nota de inmediato. Se percibe presencia, atención y respeto hacia uno mismo. No se trata de renovar todo el closet. A veces basta con pocas prendas bien conservadas, colores favorecedores, telas firmes y calzado en buen estado. Incluso detalles simples, como reemplazar zapatos muy gastados o elegir un pantalón con mejor ajuste, transforman la impresión general. La ropa adecuada no es un adorno. Es una forma silenciosa de decir sigo presente, me cuido y me respeto, lo que influye directamente en cómo los demás responden y en la imagen de dignidad que uno proyecta en esta etapa de la vida. Número 4. Acaparar las conversaciones. A medida que pasan los años, es natural sentir el deseo de compartir lo vivido, porque la experiencia acumulada ofrece ejemplos, historias y soluciones para casi cualquier situación. Sin embargo, cuando esa necesidad de aportar se vuelve constante, la conversación deja de ser un intercambio y empieza a girar en una sola dirección. Interrumpir antes de que la otra persona termine, adelantar conclusiones, convertir cualquier tema en una anécdota propia, o explicar cómo deberían hacerse las cosas transforma un diálogo en un monólogo disfrazado. La intención suele ser positiva, orientar, evitar errores o simplemente participar. Pero el efecto real es distinto. Los demás dejan de sentirse incluidos. Empiezan a hablar menos, dan respuestas cortas y mantienen los temas en la superficie para evitar que la charla se convierta en una corrección constante. Los más jóvenes, en particular, pueden sentir que sus opiniones no importan o que cualquier intento de expresarse terminará opacado por una historia más larga. Con el tiempo, esto genera una distancia silenciosa. Sin decirlo directamente, las personas llaman menos, visitan menos o comparten menos detalles porque la conversación ya no se siente equilibrada. Escuchar activamente se vuelve esencial. Pausar antes de intervenir, permitir que otros terminen sus ideas, hacer preguntas auténticas y dejar espacio para que cada quien se exprese sin ser corregido cambia por completo la calidad de las relaciones. No se trata de hablar poco, sino de hablar en el momento adecuado. Lo curioso es que cuando alguien mayor escucha con atención y sin prisa por dominar el diálogo, su voz adquiere más peso. Cuando finalmente interviene, sus palabras se sienten más sabias y pertinentes. Saber cuándo callar es tan importante como saber qué decir, y ese equilibrio fortalece las conexiones en lugar de debilitarlas. Número 5. Criticar a las generaciones jóvenes. Con el paso del tiempo es habitual comparar la época actual con la que uno vivió, y muchas veces esa comparación surge sin pensarlo. Antes la gente respetaba más. En mi época sí se trabajaba duro. Los jóvenes de ahora lo quieren todo fácil. Para quien lo dice puede parecer una simple reflexión, pero para hijos y nietos suele sentirse como una descalificación a su forma de vivir. Cada comentario repetido sobre cómo eran las cosas antes o cómo se comportan ahora envía un mensaje silencioso de rechazo. Lo que haces no es válido, tu vida no es suficiente, nunca estarás a la altura. Esto no une, separa. Provoca que los jóvenes eviten conversaciones profundas, mantengan los temas superficiales o compartan menos partes de su vida para no escuchar juicios automáticos. Lo irónico es que esas críticas suelen nacer de nostalgia o preocupación, no de mala intención. Pero el mundo de hoy no es el de hace décadas. Las reglas, los retos y las formas de relacionarse son distintas. Juzgar sin intentar comprender hace que los demás sientan que no se les escucha ni se les respeta. La curiosidad, en cambio,
crea puentes. Preguntar en lugar de comparar, interesarse antes de opinar, escuchar antes de juzgar transforma por completo la dinámica. Un joven se acerca más a quien dice, ¿cómo es esto para ti?, que a quien repite no entienden nada. No es necesario coincidir con todo lo que hace la generación actual. Basta con mostrar apertura y evitar que el pasado se convierta en un arma de crítica. La curiosidad une, la comparación divide. Mostrar interés genuino fortalece los vínculos y convierte la relación en un puente entre dos realidades que pueden complementarse en lugar de enfrentarse. Número 6. Desconocer la etiqueta moderna. Con el tiempo cambian no solo las costumbres, sino también las normas sociales que regulan la convivencia en espacios compartidos. Lo que hace décadas pasaba inadvertido, hablar en voz alta, reproducir audios o videos sin audífonos, detenerse de golpe en un pasillo, caminar sin fijarse en el flujo de personas, u ocupar más espacio del necesario con bolsas y pertenencias, hoy se interpreta de manera diferente. No suele hacerse con mala intención, pero en la actualidad estas conductas se ven como falta de consideración. La vida moderna exige más silencio, orden y fluidez, y por eso acciones antes toleradas ahora generan incomodidad. Quienes observan rara vez dicen algo para evitar conflicto, pero sí ajustan su comportamiento. Se alejan, buscan otro asiento, evitan caminar cerca o miran con molestia mientras tratan de esquivar el obstáculo. Lo esencial es entender que esto no tiene que ver con edad sino con adaptación. Pequeños gestos como usar audífonos, bajar el tono de voz, no bloquear pasillos, caminar por un lado, mantener el ritmo del entorno y cuidar el espacio personal envían un mensaje inmediato de respeto y atención. La etiqueta moderna no busca limitar la libertad, facilita la convivencia, no exige perfección, solo disposición para observar cómo actúa la mayoría y ajustarse de forma sencilla. Estar consciente del entorno proyecta cortesía, sensibilidad y una presencia amable, cualidades que los demás reconocen aunque no lo expresen en voz alta. Número 7. Hablar demasiado de problemas de salud. Con la edad es normal que el cuerpo exija más atención y que aparezcan molestias nuevas. Comentar una dolencia, una cita médica o un síntoma es completamente natural. El problema comienza cuando estos temas dejan de ser parte de la conversación y se convierten en el centro de casi todas las interacciones. Algunas personas repiten los mismos detalles una y otra vez. ¿Qué les dolió ayer? ¿Qué les duele hoy? ¿Qué dijo el doctor? ¿Qué medicamento no funcionó? ¿Qué examen falta? Para quien lo cuenta puede ser una forma de desahogo, pero para quienes escuchan, especialmente los más jóvenes, el efecto es distinto. Las conversaciones centradas únicamente en enfermedades generan cansancio emocional. No porque no les importe, sino porque no saben qué decir, no tienen soluciones y terminan sintiéndose impotentes o abrumados. Con el tiempo empiezan a evitar ciertos temas, reducen la duración de las llamadas o mantienen la charla en la superficie para no quedar atrapados en una lista interminable de molestias. No lo dicen para no herir, pero ajustan su comportamiento para protegerse emocionalmente. Hablar de salud está bien, hacer que todo gire alrededor de ella no. La clave es el equilibrio. Mencionar cómo te sientes o dar una actualización cuando es necesario es válido, pero alternarlo con otros temas, una serie que estás viendo, algo que te causó curiosidad, una noticia interesante, un recuerdo, una idea o cualquier detalle cotidiano, hace que la interacción sea más ligera y humana. También transmite un mensaje importante. Tu vida no se reduce a tus síntomas. Quienes te rodean disfrutan más la compañía de alguien que, aún con molestias reales, también habla de lo que le gusta, de lo que piensa y de lo que todavía disfruta. Ese equilibrio crea conexión en lugar de desgaste y te recuerda a ti mismo que sigues siendo más que tus malestares. Número 8. Mantenerse rígido en creencias antiguas. Con el paso del tiempo es natural aferrarse a ideas que durante décadas funcionaron y dieron estructura a la vida. Cómo trabajar, cómo educar, cómo relacionarse o cómo resolver problemas. Durante mucho tiempo esas creencias fueron útiles e incluso admiradas. Sin embargo, el mundo cambió. Las costumbres, la tecnología, la comunicación, los modelos familiares y la forma de comprender la salud mental evolucionaron a un ritmo acelerado. Cuando alguien insiste en aplicar las mismas reglas sin adaptarlas, esas ideas que antes eran valiosas empiezan a convertirse en un límite. La rigidez aparece sin mala intención. Se piensa que se están defendiendo valores, pero quienes escuchan perciben resistencia, negarse a nuevas perspectivas, repetir siempre ha sido así, desestimar cambios o asumir que lo diferente es una amenaza. Esto genera distancia. Los jóvenes en particular sienten que no pueden expresar lo que piensan sin ser juzgados, que sus decisiones serán criticadas o que cualquier idea nueva será rechazada sin análisis.
Por eso evitan ciertos temas, comparten menos o simplemente se apartan para evitar discusiones. Mantener valores no implica cerrar la mente. Ser flexible no significa abandonar lo que uno cree, sino permitir que la realidad actual sea entendida antes de opinar. Una persona puede conservar su ética y su carácter, y aún así escuchar con interés, analizar información nueva y reconocer que otras generaciones enfrentan circunstancias distintas. Esa disposición genera respeto inmediato. La rigidez suele ocultar miedo, miedo a perder control, a quedar fuera de una realidad cambiante o a sentirse irrelevante. Pero la verdadera relevancia no depende de tener siempre la razón, sino de adaptarse sin perder identidad. Cuando alguien mayor dice explícame cómo funciona, quiero entenderlo mejor, o esa idea es nueva para mí, su presencia se vuelve mucho más valiosa. Los demás se sienten escuchados y respetados. Abrirse al diálogo no es renunciar al pasado, es permitir que el presente también tenga un lugar. Esa mezcla de valores firmes y mente abierta convierte a una persona en un puente entre generaciones, no en un muro que las separa. Número 9. Moverse sin considerar el espacio ajeno. A medida que envejecemos es normal que el ritmo al caminar cambie, se avanza con más calma, se hacen pausas inesperadas o se revisa algo con mayor detenimiento. Eso no es un problema. Lo que genera fricción es moverse sin tomar en cuenta el flujo de personas alrededor. Caminar por el centro de un pasillo sin fijarse en quién viene detrás, detenerse de golpe, bloquear entradas mientras se revisa el teléfono, colocar el carrito atravesado en un supermercado o ocupar más espacio del necesario crea molestias silenciosas. Nadie suele decirlo en voz alta para evitar parecer brusco, pero sí lo expresan con gestos, esquivan, rodean, suspiran o buscan rutas alternativas. Con el tiempo estos momentos generan la percepción de que la persona está desconectada del entorno, cuando en realidad lo único que falta es un poco de atención. Lo que incomoda no es la lentitud, sino la falta de conciencia. Caminar con intención, hacerse a un lado antes de detenerse, mirar alrededor antes de frenar, dejar libre el paso, mantener una dirección firme, cuando hay gente cerca o apartarse para revisar algo, transmite consideración y respeto. Además, evita que quienes te acompañan sientan que deben gestionarte o anticipar tus movimientos para evitar incomodidades. El movimiento consciente no depende de la velocidad, sino de la presencia. Estos pequeños gestos hacen que la convivencia en lugares públicos sea más fluida y agradable. También proyectan un mensaje claro. Estoy atento, soy parte del entorno y me importa cómo afectan mis acciones a los demás. Esa conciencia del espacio demuestra madurez, sensibilidad y una forma de elegancia que tiene que ver con cómo uno se mueve en el mundo, no con la rapidez con la que lo hace. Número 10. Bromas que no encajan. Con el paso del tiempo es normal conservar el mismo estilo de humor que funcionó durante años, chistes rápidos, sarcasmos, burlas ligeras o comentarios que antes hacían reír a todos sin inconveniente. Pero el contexto social cambió. Lo que antes se interpretaba como diversión hoy puede sentirse ofensivo, inapropiado o fuera de lugar. No porque la gente haya perdido sentido del humor, sino porque las sensibilidades y las normas de convivencia evolucionaron. Muchos chistes de épocas pasadas se basaban en estereotipos, diferencias físicas, creencias, género o situaciones personales que antes se tomaban a la ligera. Aunque para quien los dice suenen inofensivos, para quienes los escuchan pueden resultar incómodos. La intención puede ser liviana, pero el efecto no siempre lo es, especialmente entre personas más jóvenes que interpretan ese humor como burla o falta de tacto. Nadie suele decir eso me molestó. Simplemente sonríen por compromiso, cambian de tema, evitan situaciones similares o se alejan poco a poco. La distancia crece sin que haya un conflicto directo, todo porque el humor no se actualizó. Ajustar la forma de bromear no significa dejar de reír ni medir cada palabra. Significa reconocer que el humor que une es el que no hiere. Hoy se valora más el ingenio suave, las observaciones ligeras y la capacidad de reírse de uno mismo. La autoironía genera empatía y demuestra humildad. También muestra que uno comprende el presente y no está atrapado en un estilo de humor que ya no encaja. Ser alguien que adapta su manera de bromear no resta personalidad, la fortalece, transmite madurez, sensibilidad y hace que los demás se sientan cómodos. El humor sigue siendo un puente poderoso, pero solo une cuando no obliga a nadie a fingir que algo le hizo gracia. Número 11. Actuar como si no se pudiera hacer algo cuando sí se puede. Con el tiempo es normal que algunas tareas se vuelvan más difíciles, el cuerpo cambia, la energía disminuye y ciertas actividades requieren más esfuerzo, pero hay una diferencia clara entre pedir ayuda porque realmente se necesita y pedirla por costumbre, inseguridad o comodidad. Cuando alguien empieza a delegar tareas sencillas, levantar un objeto ligero, usar un control remoto,
leer algo que sí puede ver, preparar algo básico o realizar un trámite simple, no por incapacidad real, sino porque es más fácil que otro lo haga. La dependencia deja de ser apoyo y se convierte en hábito. Al principio parece algo menor. Un ¿me ayudas con esto? Ocasional o un hazlo tú. Yo no sé repetido sin pensar, pero cuando se vuelve constante, quienes rodean a la persona comienzan a sentir que cargan con responsabilidades que no les corresponden, no porque no quieran ayudar, sino porque perciben que la ayuda no es genuina sino anticipada. Poco a poco, la paciencia disminuye, los amigos se sienten siempre obligados a resolver y la relación empieza a teñirse de cansancio más que de compañía. Esta conducta también afecta a la persona que la adopta. Cada vez que se delega algo que sí se podría hacer, se pierde un poco de autonomía. La confianza en las propias capacidades se debilita, y lo que empezó como comodidad se transforma en una fragilidad aprendida. Ya no lo hago porque no quiero, pasa a ser no lo hago porque creo que ya no puedo. Muchas veces este comportamiento nace del miedo a equivocarse, a tardar más, a romper algo o a quedar mal. Pero la seguridad se recupera intentando, no evitando. La fuerza verdadera no está en hacerlo todo solo, sino en saber qué vale la pena intentar y qué realmente exige apoyo. Intentar, aunque cueste un poco, envía un mensaje claro: todavía puedo, todavía aprendo, todavía participo en mi vida. Quienes te rodean lo notan y lo agradecen. Recuperan la sensación de acompañarte, no de cuidarte innecesariamente. La ayuda genuina es valiosa, la dependencia innecesaria desgasta. Mantener la autonomía posible, incluso en acciones pequeñas, es una forma de dignidad, de presencia y de respeto hacia uno mismo. Número 12. Insistir en tener siempre la razón. Con los años es común sentir que la experiencia acumulada ofrece una visión más clara de las cosas, y esa sensación puede llevar a pensar que solo existe una forma correcta de hacerlas, la propia. Corregir constantemente a los demás, invalidar sus opiniones, señalar cada diferencia o imponer métodos crea distancia, aunque no se note de inmediato. A menudo esta postura no nace de arrogancia, sino del deseo de sentirse vigente en un mundo que cambia rápido. Muchos temen perder relevancia y, de manera inconsciente, intentan demostrar que aún saben más, que aún tienen el control o que todavía poseen la última palabra. Sin embargo, esa actitud termina alejando a quienes están alrededor. Familiares y amigos empiezan a compartir menos, no porque no valoren tu experiencia, sino porque no quieren que cada conversación termine en una corrección, una lección o una si no es. El resultado es que poco a poco actúan con cuidado al hablar, evitan ciertos temas o dejan de pedir opinión para no recibir un sermón disfrazado de consejo. La intención puede ser ayudar, pero el efecto real es desgaste. Nadie se siente cómodo cuando anticipa que su punto de vista será descartado antes de ser escuchado. La verdadera autoridad no surge de ganar discusiones, sino de crear un ambiente donde otros se sientan seguros al expresar sus ideas. Una persona que escucha primero, que analiza con calma y que pregunta antes de corregir genera respeto inmediato. Cuando alguien mayor adopta este enfoque, sus palabras se vuelven más valiosas porque no aparecen para dominar, sino para aportar. La capacidad de decir, puedo estar equivocado, explícame tu punto, o quiero entender cómo lo ves tú, no reduce tu experiencia, la engrandece. Demuestra que sigues aprendiendo y que tu sabiduría se basa en comprender, no en imponer. Al final, las personas buscan consejo cuando sienten respeto, no presión. Se acercan a quienes les hacen pensar, no a quienes los hacen sentir pequeños. Escuchar, ceder espacio y permitir que otros también tengan razón convierte una conversación en un puente emocional mucho más fuerte que cualquier argumento ganado. Estos comportamientos suelen aparecer poco a poco, casi sin que uno los note, instalándose en la rutina diaria hasta volverse parte del modo de vivir. Identificarlos no debe generar vergüenza ni sensación de fracaso. Al contrario, es una señal de lucidez. Verte con honestidad y reconocer lo que puede mejorarse es una forma de autocuidado tan importante como la salud física. Envejecer bien no significa permanecer igual, sino mantener la capacidad de observarse, ajustar lo que sea necesario y continuar creciendo aún en etapas donde muchos creen que ya no hay nada por aprender. Cada pequeño cambio tiene impacto. Un gesto más amable, una pausa antes de hablar, un comentario moderado, un poco más de atención al entorno, un esfuerzo adicional por mantener la independencia o un acto de curiosidad genuina hacia otras generaciones puede transformar la calidad de las relaciones. Son detalles que fortalecen la conexión con los demás y, al mismo tiempo, elevan la forma en que uno se percibe a sí mismo. El proceso no exige perfección, solo disposición. La mejora continua en la madurez se refleja en la forma de escuchar, de convivir, de moverse por el mundo y de demostrar respeto hacia otros y hacia uno mismo.
Quien mantiene esta actitud conserva una presencia que inspira, una identidad flexible y una dignidad que se vuelve más fuerte con el tiempo. Si este contenido te ayudó a reflexionar y quieres seguir fortaleciendo tu bienestar, apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal para continuar recibiendo información que acompañe tu camino.